Bueno, pues déjenme que les dé un consejo antes de continuar. En unos momentos vamos a entablar conversación con Daniel Lacalle para que nos explique qué está ocurriendo. Además, lo bueno de Daniel, uno es que sabe de economía, gran diferencia con respecto a este gobierno. Dos, es que no trata a la gente como si fuese idiota, porque la rueda de prensa de Yolanda Díaz, explicando los datos de, según ella no es paro, según ella todo el mundo está flotando en empleo. De verdad que era una cosa, o sea, tratar como niños no, como niños, como tontos, como... Dices, por favor, trátenos con un poco de respeto, que va a ser toda una novedad para usted y una experiencia religiosa o laica, pero bueno. Préstamos Madrid. Un consejo que les damos por si están ustedes con problemas económicos, porque se lo planteamos la pregunta directamente, es ¿llegan ustedes a fin de mes o están en estos momentos teniendo algún problema económico que les plantea dificultades? Bueno, pues si tienen problemas, en Préstamos Madrid les pueden ayudar. Tienen la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos han solventado las dificultades económicas de miles de españoles en la misma situación que usted. Les digo la dirección en www.prestamos, guión normal, el guión normalito, el del medio, madrid.com, les resuelven sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores que digan que son seguidores de Con España a Cuesta. Bueno, tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-normalmadrid.com y conseguirán hasta 600 euros, sin sorpresas, sin esperas. Recuerden, les vuelvo a decir la dirección, anótenla, regístrense en www.prestamos-madrid.com y solo si ustedes se identifican como seguidor de Con España a Cuesta, obtendrán ese descuento del 50% sobre los intereses. El guión, se lo recuerdo, guión medio, no el guión bajito, Fenómeno. Bueno, pues vamos a seguir y vamos a ver cómo explicaba Yolanda Díaz esos datos. De verdad que no es tan difícil entender. Llega la crisis, básicamente acompañado de ustedes, señores comunistas, señores socialistas, ¿vale? Ustedes se cargan el sistema y la gente se va así, con un ERE, es decir, despido definitivo colectivo, o con un ERTE, despido temporal. Y dicen ustedes, no, pero no están parados porque volverán. Bueno, volverán si la empresa sobrevive. Y con lo que están haciendo ustedes, posiblemente donde puedan volver sea una ruina. Vamos a verla a ella. Los ERTEs no engrosan las listas de desempleo. Los ERTEs sirven para evitar la destrucción de empleo. Por favor, seamos muy pedagógicos en esta cuestión. Muy pedagógicos. ¿Y qué tal si somos un poquito competentes? No mucho, un poquito, un poquito. Vamos a ver, si ustedes dejan el país como lo han dejado, el último año lo han cerrado con 33.000 millones de déficit, no permitido por la Unión Europea, no permitido por Bruselas, 33.000 millones. Si nos lanzan a esta crisis con una deuda que roza el 100% de deuda sobre PIB, cosa que nunca jamás había ocurrido en la historia de España, ¿vale? Y encima ustedes no dan ayuda real, efectiva, ni a pymes ni a autónomos. Seamos muy pedagógicos, señora ministra de Trabajo, explíquemelo usted. ¿A qué aboca usted al tejido empresarial? ¿A qué aboca usted al mercado laboral? ¿A qué aboca usted a los trabajadores? Seamos muy rigurosos. Venga, pongámonos todos muy rigurosos. ¿Acaso no está usted lanzando a la gente con sus medidas al paro? Díganoslo ya. Yo, de verdad, es una forma de tratar a la gente, una falta de respeto. Totalmente. Y lo que no se está contando es que, además, el Gobierno, en sus decretos, en esos famosos ERTEs, que si en 5 días no responde la comunidad autónoma y el silencio administrativo tendría que favorecer a la empresa, luego el Gobierno central puede determinar si ese ERTE va para adelante o no. Si dice que no va para adelante, tendrían que pagar los sueldos, la seguridad social y además la multa correspondiente a la empresa. Por lo tanto, o sea, lo que está haciendo esta gente puede triturar directamente el sistema laboral español. Repite esa tramitación porque, o sea, de verdad que ellos han asegurado que habían quitado la burocracia de los ERTEs. No, para nada. O sea, si no te contestan en 5 días, en vez de un silencio positivo, un silencio administrativo positivo, se va directamente a la Autoridad Laboral Nacional. Exacto. Y ahí puede determinar si es correcto o no es correcto, y como determine que es incorrecto, prepárate para zasca. Prepárate para pagar todos los sueldos atrasados, con los intereses, la seguridad social y encima la multa correspondiente. ¿A eso cómo le llamamos? Eliminación de burocracia. Eso sí, claro. Eso es que no entendemos lo que dice esta señora, lo entendemos perfectamente. Hombre, Jesús Ángel, era complicado entenderlo básicamente porque no lo contó. Bueno, claro. Claro, o sea, es que, yo, en los casos de ocultamiento máximo es complicado entender nada. Sí, pero es que estamos hablando de algo muy grave, porque esta medida, imaginemos, estábamos hablando antes de que a todos los medios de comunicación les están cogiendo, intentando tapar la boca, saboteando por un lado, por otro lado. Imaginemos que una empresa X tiene algún problema con el gobierno de turno.
es que si quiere te arruinan la empresa. O sea, es que estamos llevando la situación ya a una inseguridad jurídica brutal. Cuando estamos hablando de que vamos a una velocidad muchísimo más grande de lo que pasó en Venezuela, lo decimos con todas las palabras. Aquí la inseguridad jurídica es brutal, estamos en un estado de alarma permanente, con unos decretos leyes que están vulnerando constantemente la Constitución y los derechos fundamentales, y además se está quedando el gobierno con una discrecionalidad que no le corresponde en todos estos casos. Por lo tanto, podemos ir directamente pues a una destrucción de lo poco que queda de democracia, porque si todo eso lo unimos, que el Consejo de Poder Judicial está controlado por el gobierno, que la Fiscalía General del Estado está controlada por el gobierno, que la oposición está callada porque tiene miedo a la repercusión, a lo que digan los medios de comunicación, el gobierno ahora mismo no tiene ningún tipo de control por ningún lado, Solo nos queda al ciudadano como tal, pues de alguna forma intentar luchar, esa sociedad civil que siempre ha sido determinante aquí en España y lo hemos demostrado a lo largo de la historia, intentar unirse y luchar para evitar esta situación, porque esta gente sí que va con todas. El marxismo, el origen del marxismo es la dictadura del proletariado, y todo el gobierno español, todo el gobierno que está ahora mismo en España es marxista, porque el Partido Socialista, que abandonó el marxismo con Felipe González, lo ha retomado con el señor Pedro Sánchez, y el partido de Podemos, que es comunista, pues lógicamente también el marxismo. Por lo tanto, estamos en una situación muy complicada, y todo eso de las mentiras que estamos viendo, y otra mentira, es típico comportamiento de gobiernos marxistas-leninistas. Claro, le quiero preguntar, Daniel Lacalle, que ya está con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí te veo, perfectamente. Oye, te quiero preguntar por lo que estábamos comentando, porque, vamos a ver, podemos llegar a considerar que realmente no tengan ni idea en el gobierno, es una opción a valorar muy seriamente, en materia económica y en materia no económica, pero también podemos llegar a valorar una cuestión, que era lo que estaba esbozando en estos momentos Jesús Ángel Rojo, y es que tal cúmulo de errores en el diseño de la política económica que se supone que tendría que ayudar a pymes y autónomos a salir, no sea casual, sino que sea intencionada. Es decir, que realmente esta gente, y especialmente el ala comunista del gobierno, no tenga ninguna intención de rescatar ni a autónomos ni a pymes, porque se sienten muy cómodos destruyendo tejido empresarial, un tejido empresarial que da libertad, que da autonomía a la gente, que da capacidad de decidir libremente, y que, sin embargo, si lo retiras, pasas a tener una subsidiación masiva del país y, por lo tanto, una dependencia del Estado. ¿Tú crees que pueden llegar a ir por ahí los tiros, Daniel? La verdad es que yo creo que pues, si somos, digamos que optimistas y lo vemos desde el punto de vista positivo, digamos de buena intención, yo creo que o parten de un diagnóstico de pensar que todo aquel que tiene un pequeño negocio, una pequeña empresa, un autónomo, etcétera, tiene una enorme capacidad de aguantar y una enorme capacidad de acumular caja, o que se hace por diseño, por la percepción de que todo el sector empresarial y que todos los sectores económicos tienen que estar supeditados a lo que considere el gobierno en cada momento. Y yo creo que cualquiera de los dos es extremadamente peligroso. Quiero que veas, te voy a torturar un poco también. Antes le torturaba a Carmen Tomás, le he hecho ver a campo, al ministro de Justicia. A ti te va a tocar ver una explicación de la ministra, Yolanda Díaz, diciendo que han conseguido taponar la vía de destrucción de empleo. Yo no sé, esto no sé si es Mars Attack, si es Independence Day, pero luego en ciencia ficción estamos. Vamos a escucharle. Creo que hemos taponado con cierto éxito por esta vía lo que podría haber supuesto una destrucción de empleo inimaginable. Daniel, todo tuyo, es que omito comentarios. Bueno, yo creo que es alucinante, la verdad. Yo cada vez que escucho a la ministra me llevo una sorpresa. A ver, pensar por un solo segundo que la tontería de prohibir el despido va a evitar los despidos es no entender que la principal causa de despido en este país es el cierre de las empresas. Y que eso es lo que está ocurriendo. 122.000 empresas
en los datos a cierre de marzo se han destruido en España. Es decir, todo lo que se había conseguido recuperar después de la crisis se ha destruido en menos de un mes, de hecho en unos 12 días. De esto, la idea de que prohibiendo el despido se va a reducir o que se va a taponar, como dice ella, la reducción de empleo es ridícula. España es un país que a mediados de los años 70 tenía el despido prácticamente prohibido y el paro se duplicó. Pero en cualquier caso es no entender que la inmensa mayoría del empleo que se está destruyendo y que desafortunadamente se va a seguir destruyendo no es por cierre de las empresas, y que muchas de esas empresas a lo mejor no van a encontrarse con la necesidad de ajustar plantilla, que es lo que ya les han cercenado, sino que lo que van a tener que hacer es cerrar toda la plantilla. Es decir, con la medida que han montado, que es ridícula, porque imagínense, cualquiera de los que nos está viendo ahora, que imagínense si hubieran decidido prohibir infectarse o prohibir morirse, ¿no? La medida que han tomado es muchísimo más grave de lo que muchos piensan. No solamente lleva a que muchas empresas tengan que cerrar y por lo tanto en vez de poner en peligro un puesto de trabajo o dos puestos de trabajo pongan en peligro todos los de las pymes que tienen la inmensísima mayoría entre 1 y 4 empleados, pero es que además la idea de que esta mujer nos ha comentado que los ERTES son como unas vacaciones, yo es que, vamos, prefiero ni comentar a veces. Te quiero hacer una última pregunta, Daniel. ¿Tú te atreverías a decir en qué panorama, en qué cifras nos podemos acabar moviendo en materia de paro, de destrucción de empleo? Bueno, si con las cifras que nosotros ya hemos visto en poco menos de un mes, el paro ha subido del 13,8 al 15%. Las estimaciones de CaixaBank, de Capital Economics, de CBR, de muchísimos analistas independientes, hablan de que el paro se podría ir al 35% para luego estabilizarse alrededor del 20%. El paro, en cualquier caso, en esa contabilización es no incluyendo los ERTES, ¿no? Los ERTES son paro. Por mucho que lo diga la ministra, los ERTES son personas que van al paro, que cobran del paro y que se encuentran en una situación de temporalidad a lo mejor en ese estar fuera de la fuerza laboral, pero están fuera de la fuerza laboral. Por lo tanto, pero en cualquier caso, fuera de los ERTES se puede disparar al 20%. Recordemos que con las medidas que han tomado últimamente condenan al sector del turismo, al sector del automóvil, al sector de maquila, que es fabricar partes para otras industrias, a tener que llevar a cabo expedientes mucho más graves. Pues te voy a lanzar un vaticinio. Ojalá esa manifestación que montamos el otro día funcione, ojalá logremos el gobierno de dimisión. Oye, y si te toca a ti tener que dejar el puesto de economista jefe en 3, y si te vemos de ministro de Economía, verás a alguien bailar en su salón. O sea que Daniel Lacalle... Qué amable, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Dani. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Cristiano. Bueno, la verdad es que es preocupante y creo que hay dos vías donde hay que actuar en nuestro país para garantizar que el futuro económico, que ya va a ser difícil, no sea del todo negro o del todo malo. Es decir, por un lado, intentar que la destrucción de empleo sea la menor posible. Ahí me parece interesante el fondo que ha habilitado Europa para proteger el empleo y por otro apoyar a las empresas, principalmente a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos en nuestro país antes de que la crisis se extienda a los bancos. Digamos que los bancos llegan mejor a esta crisis respecto a lo que llegaron en 2008, aprendieron, digamos, del error de la crisis anterior y ahora toca actuar rápidamente para salvar el empleo y salvar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Ahí es donde yo veo que hay que hacer un mayor esfuerzo y entiendo que Europa esté en cierto modo reticente porque los deberes previos a este año, 2020, no se han hecho. España, lo mencionabas anteriormente, seguiría creciendo. Bueno, en 2019 creció el déficit público y entonces
llegar a Europa y pedir una mutualización de la deuda y pedir ayuda cuando tú no has sabido hacer los deberes en materia económica, es normal que se pongan en cierto modo recelosos o miren o cuestionen tu gestión si no has sabido gestionar el dinero público de forma eficiente. A partir de ahora hay que poner un grupo de reformas estructurales sobre la mesa y que sean no coyunturales para la crisis del coronavirus, sino que permitan una administración pública más eficiente, que los recursos públicos se gestionen con criterios de calidad, que no se malgaste dinero público, quitar esa grasa que le sobra a la administración pública, plantearse medidas serias como fusión de municipios, intentar ahorrar costes y gestionar de forma más eficiente, ver qué ha pasado, por ejemplo, en la gestión de la sanidad, intentar que la economía, es decir, que el dinero público en España funcione de forma más eficiente, pero también gestiones para que los autónomos, por ejemplo, paguen la cuota de autónomos en función de los ingresos que tienen, es decir, 0 ingresos, no tengo que pagar cuota de autónomos, porque si no he abierto mi negocio por esta crisis, no tengo que pagar absolutamente nada. Poner medidas encima de la mesa. ¿Cuánto te apuestas, Cristiano, reconociéndote la buena fe de todo lo que estás diciendo, pero cuánto te apuestas a que como tomen esa idea de que el autónomo tenga que cotizar por los ingresos reales, lo pondrán con un tope? Es decir, como tengas 0, pagarás los 200 y pico, casi 300. Y luego como más. tengas tal, ahora, como por encima pretendas acogerte a un nivel más bajo, entonces te obligarán a subirlo. Yo espero que me apuesto contigo el jamón más grande del planeta. Pero espero que entiendan el espíritu de la propuesta, es decir, lo que no va a pues entender ya te digo la yo gente que no. es que con 17.000 muertos sobre la mesa no se aprenda nada de la crisis. Y lo que ha pasado con la crisis de 2008 es que hemos vuelto a confiar en el ladrillo y en el turismo como única forma de salvar a España y no hemos apostado por la competitividad, por una reforma energética para justo ir en esa línea de ser más competitivos, por la investigación, el I+D. Quiero decir, de la crisis anterior sufrimos mucho, mucha gente se fue a la pobreza, aumentaron los datos de pobreza infantil, pero al final nadie tomó medidas estructurales que decían mucho los políticos, hay que hacer reformas. ¿Qué pasa? ¿Que va a haber una crisis ahora como esta y tampoco vamos a aprender absolutamente nada? Yo espero que, por ejemplo, que haya un antes y un después, que haya una oportunidad detrás de la crisis sanitaria y es para modernizar el país, para tratar mejor a los autónomos y a las pymes, para hacer un plan de protección del empleo real a nivel europeo. ¿Todo eso lo vamos a poder aprender o solo va a haber 17.000 muertos sobre la mesa y no vamos a hacer nada? Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la patronal de COE, atención al vaticinio, al anuncio que lanza a corto plazo. Y atención, escuchen cómo habla de que se puede duplicar el número de personas en el paro. Atención. Esperamos que la tasa de paro aumente en más de 560.000 personas, mientras que en el escenario donde el PIB cae un menos 9%, la tasa de paro superaría las 900.000 parados, lo cual es un aumento casi el doble y muy importante. Choca, ¿verdad?, con respecto a lo que dice Yolanda Díaz. O sea, según Yolanda Díaz, no pasa nada, lo han taponado. Bueno, pues los que tienen el pulso de las empresas consideran que el tapón debe ser un tapón mental. Porque evidentemente, como decía Daniel Lacalle, si tú impides que una empresa adecúe la plantilla a la situación real que tiene de ingresos, no vas a producir un tapón. Lo que vas a producir es el desmoronamiento de toda la empresa. Momento en el que no se irá un 15, un 20%, un 30%. No, se irá el 100%. Bueno, pues a eso nos está abocando esta mujer, a eso nos está abocando este gobierno. Totalmente. O sea, es que esta señora, la ministra de Trabajo, yo creo que nunca en su vida ha creado un puesto de trabajo. Ese es el principal problema. Esta señora, pues, tendrá su formación que no en ningún gobierno serio la hubiera llevado a ser ministra de nada, pero que lógicamente está totalmente fuera de la realidad. Y como todo el gobierno de España son personajes que están fuera de la sociedad, fuera del autónomo, fuera del empresario, fuera de la persona que se tiene que levantar a las 6 de la mañana, que tiene que estar trabajando, que tenemos que estar trabajando 7 meses para pagar impuestos. Ellos viven en su mundo feliz. Y claro, viendo el resultado de sus capacidades intelectuales, si lo comparamos con sus éxitos luego profesionales, pues dice, bueno, nosotros somos los reyes del mambo, pero la realidad es otra. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que después de esta crisis, no todos estos ERTES, todos estos puestos de trabajo que ahora mismo se estaba hablando que se han perdido prácticamente 2 millones de puestos de trabajo entre personas que se han despedido, ERTES, ERES, etcétera, 2 millones, que es una barbaridad, pues va a ser muy difícil de recuperar una vez que se acabe la cuarentena. ¿Por qué? Porque las empresas, las que sobrevivan, van a quedar totalmente dañadas por todos los lados. Por un lado, se han quedado sin facturación mientras tienen que estar realizando grandes pagos
para seguir manteniéndose, aunque hayan hecho todos los ajustes posibles, pero hay grandes pagos que tienen que seguir haciéndose. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se acabe la cuarentena, ¿van a poder asumir a todos los trabajadores que tenían antes? No, porque no tienen ni siquiera la facturación que tenían al principio y encima se van a encontrar con unas grandes deudas que van a tener que pagar con sangre, sudor y lágrimas. Esa es la situación. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que no empezaremos a recuperarnos tomando medidas adecuadas y, lógicamente, siempre teniendo en cuenta que fuera un gobierno decente y un gobierno bien preparado, de tecnócratas, no este gobierno de Chichinabo. O sea, si fuera un gobierno normal, a lo mejor dentro de un año empezábamos a respirar y a empezar a sentirnos como estábamos antes de la pandemia. Pero con esta gente no, porque esta gente siempre va detrás de todo. Estos luego ya se inventarán, cuando haya 10 millones de parados, ya se inventarán otra cosa, dirán que es un bulo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta gente siempre va detrás de todo. Se cree que con la propaganda y la mentira se puede ocultar la verdad. Y la verdad es que muchísimas empresas que sobrevivan lo van a tener muy mal para poder reajustar a todos los trabajadores que han estado en los ERTEs o que han sido provisionalmente despedidos, porque no van a tener capacidad para pagar a estas personas, porque la economía española se fundamenta en un hecho fundamental, que es el turismo, que es uno de los puntos claves de su PIB. El turismo no se va a recuperar hasta dentro de un año o 2 años. ¿Quién después de una pandemia va a venir al país donde más infectados por número de habitantes tiene? Pues yo me lo pensaría muchísimo. Es como si me está diciendo que vaya a Camboya cuando ha habido una pandemia terrible. Pues seguramente que no iría. Además, Jesús Ángel, tú sabes cómo funciona esto. Evidentemente, el resto de países van a utilizar ese argumento. Totalmente. O sea, imaginémonos que llegamos a julio o agosto realmente con el país totalmente limpio, ya no tenemos problemas de contagios, etcétera. Aunque sea así, las campañas de publicidad, las oficiales o las paraoficiales o las extraoficiales, me da lo mismo, se van a lanzar en el resto de destinos turísticos para desacreditarnos y se va a lanzar una campaña de miedo de no acuda usted a España. O sea, esto va a ser así. Como se hizo en el Magreb, con Claro. los atentados de los terroristas, por eso vinieron Claro. muchos turistas a España. Es que es un toma y daca. Y no va, como tú has dicho, es que la gente se va a tardar muchísimo, se va a salir de esto, pero con muchísimo sufrimiento y tomando medidas muy duras. La principal medida que hay que tomar, lógicamente, España no puede seguir gastando lo que no tiene. España no puede tener más políticos tiene España que policías, que bomberos, que sanitarios. Así no puede funcionar un país. Un país tiene que tener los políticos justos y bien preparados. No puede ser que los políticos estén cobrando su sueldo, sus dietas por desplazamiento cuando no se están desplazando y luego además también las dietas por las comisiones que no se celebran. Eso, un político que no da ejemplo a la sociedad, pues lógicamente demuestra lo que es una persona amoral. De todas formas, aquí la principal medida, yo creo que hay una previa, que es echar a estos señores. O sea, Eso para empezar. Pero- claro, va a ser complicado. El otro día montamos una manifestación virtual, que fue una iniciativa cívica, conmigo contactaron, yo estuve encantado de sumarme, igual que me sumé a la del 10F. Esa manifestación ha tenido el resultado que van a ver en estos momentos en pantalla, que la verdad que es un pedazo de resultado, es decir, una manifestación virtual por YouTube, y conseguimos 430.000 personas con la dificultad que tiene YouTube. Aquí lo sabemos perfectamente, hasta que la gente aprende a entrar, etcétera. Pues 430.000 personas le dieron a suscribirse en ese momento a la manifestación, o directamente lo estuvieron visualizando dando su apoyo. En número de visualizaciones se fue a más de 3 millones de visualizaciones. Claro, ¿qué es lo que denota esto? Que el gobierno de Pedro Sánchez puede confinar a la población, pero lo que no está consiguiendo confinar, gracias a Dios, es el espíritu crítico de la población. Es decir, hay una parte de población muy potente a la cual, por muchos fakes que lancen, por mucha divulgación de falsedades, por muchas mentiras que estén lanzando desde tribunas de oradores a las cuales el Congreso de los Diputados deberían tenerle un cierto respeto, al menos un mínimo de respeto, y las utilizan para lanzar mentiras burdas. Bueno, pues por mucho que hagan eso, la gente se está dando cuenta, obviamente, de que han fallado los sistemas de prevención, de que ha fallado la previsión, de que ha fallado la compra de material para protegerse e incluso para curar, que ha fallado todos los sistemas de corte de relaciones con los países de los cuales podía proceder ese foco de contagio con el coronavirus, que ha faltado la coordinación con las comunidades autónomas, que han faltado medidas económicas. La gente no es tonta y la gente se está dando cuenta.
y yo espero que esa gente continúe, y yo espero que haya un ámbito crítico, que haya un espíritu crítico, y lo digo abiertamente, que eche a esta gente del gobierno. Es imposible seguir con esto. O sea, yo recuerdo noticias antes de que empezase ya en fase máxima de gravedad, nosotros las fuimos publicando, de las tortas internas que tenían en el Consejo de Ministros entre el grupo de Iván Redondo, el grupo de Carmen Calvo y el grupo de Podemos. No se arreaban entre dos facciones, PSOE-Podemos, que ya habría sido lamentable, se arreaban entre tres facciones. ¿Pero cómo van a sacar unas medidas a tiempo? Pero si son un desastre, de verdad. Yo entiendo que es verdad que España necesita un plan económico serio y respaldado, y eso tiene que ser consensuado para garantizar que se pueda incluso poner en marcha y además darle unos años de recorrido para que podamos ver sus beneficios. Entonces entiendo la gente que pide al gobierno de dimisión, entiendo sobre todo a los sanitarios que han tenido que trabajar sin los medios suficientes, que estén cabreados, pero es verdad que yo abogo por un cambio de gobierno más controlado, porque creo, y hablábamos anteriormente, de que Pedro Sánchez sí es capaz de cambiarse la careta y poner una postura más moderada y quitar sus lastres, que ahora mismo el lastre más grande que tiene el gobierno de Sánchez es el populismo de izquierdas de Podemos. Ahora mismo Sánchez está preso de Pablo Iglesias y la única forma de conseguir estabilidad parlamentaria sería mirar hacia Partido Popular y hacia Ciudadanos, y es muy difícil que lo pueda hacer. Y un plan económico para salvar a España dentro del marco europeo tiene que ser muy amplio y se tiene que abandonar ciertas posturas populistas de pan para hoy y hambre para mañana, que no nos va a llevar a ningún lado, y tiene que adoptar medidas que se puedan implantar y mantener en el tiempo. Entonces, gobierno de dimisión, yo prefiero un cambio de gobierno controlado para quitar a los populistas de izquierdas ahora mismo del Consejo de Ministros, porque creo que no están ayudando a remar en esa dirección que tenemos que ir todos, y creo que hay mucha responsabilidad, quiero decir, muchos políticos responsables en España dispuestos a arrimar el hombro para trabajar de forma conjunta, para poner medidas serias sobre la mesa. Ahí, Cristiano, fíjate que comparto buena parte de lo que estás diciendo, pero hay una cuestión. O sea, Pedro Sánchez es el presidente más mentiroso que ha pasado por el gobierno de España. O sea, mintió en su llegada, ni siquiera su titulación, ni siquiera su currículum es real. Ha mentido a toda la población diciendo las alianzas que va a hacer. Nunca haré pasar, dijo él, el gobierno de España por los separatistas. No es que sean sus socios, son sus novios. Está permanentemente con ellos. Dijo, nunca les llevaré al comunismo. El populismo de Podemos son las cartillas de racionamiento. Lo dijo él, es la pobreza, es el hambre. Lo tiene de vicepresidente, los tiene metidos por todos los lados. Nos dijo que no pasaba nada con el virus. El virus ha destrozado España. Nos dijo que tenía las medidas para evitar la crisis económica. 834.000 personas, 834.000 trabajadores han abandonado la seguridad social en el primer mes. Es un mentiroso crónico y compulsivo. O sea, estos señores que echaron al gobierno de Mariano Rajoy diciendo no puede permanecer porque usted nos ha metido con lo de la Gürtel, pero si ustedes mienten cada 5 segundos, pero una mentira que cuesta vidas. O sea, este señor, desde mi punto de vista, que sí, entiendo lo que dices. O sea, vale, él se amoldará lo que sea, pero ¿cómo podemos estar con un presidente que le da lo mismo amoldarse con un proetarra, que con un separatista, que con un golpista, que con un malversador, que con un sedicioso? Le da lo mismo. ¿Pero dónde va este personaje? Pero, ¿O dónde vamos nosotros con él, más bien? 16.972 muertos, la última cifra oficial de hoy. Estamos hablando de que se están barajando cifras de paro que escuché anteriormente y me parecía, vamos, un drama, una barbaridad del 35%. Estamos viendo que sus propios compañeros de viaje, Esquerra, no ratifican la ampliación del estado de alarma. Estamos viendo que Cataluña, el señor Torra, está utilizando esto para dañar la imagen del Estado en vez de remar en la misma dirección y combatir al virus. Creo que hay argumentos suficientes sobre la mesa para que Sánchez, al menos, gire sus políticas, y creo que el electorado socialista podrá intentar entender los fallos de gestión. Lo que no va a entender es que Sánchez siga caminando de la mano de los que ya han demostrado que no están a favor de ayudar al Estado español y a los españoles ante la crisis sanitaria que está viviendo este planeta. Entonces, si Sánchez quiere vivir con los mismos socios que le llevaron a la Moncloa, nadie lo va a entender, ni siquiera sus propios votantes. La única opción sensata que tiene es girar hacia el centro, y si lo tiene que hacer por el interés general de los españoles. Y yo te entiendo perfectamente tu argumento, Carlos, que han sido ya muchas mentiras, muchas decepciones, muchos fallos, y sinceramente, si el Partido Socialista pusiera otra propuesta sobre la mesa más sensata, pues obviamente creo que todos los
políticos y partidos políticos estaríamos de acuerdo a cambiar la gestión. Pero si Sánchez tiene la responsabilidad ahora mismo, lo más lógico es que deje tirado a Pablo Iglesias. Jesús Ángel. Hombre, eso, lo que dice Cristiano, lógicamente, si estuviéramos hablando con un ser humano normal, no con una persona que es un insulto a la raza humana, en todos los sentidos, y además que se está riendo de todos los muertos. Eso sería lo normal con una persona normal. Si fueras tu presidente de gobierno, Carlos o yo, pues ante esta gestión dimitiríamos y diríamos que se ponga alguien y que lo hiciera mejor que nosotros. Pero no estamos hablando de un ser pues especialmente diabólico en todos los sentidos de la palabra. Dices, la gente no entenderá que siga con los independentistas, con los de Podemos, etcétera. Pero si es que Pedro Sánchez ya llegó al poder con los independentistas, con los de Podemos, y ha habido 2 elecciones y en las 2 ha salido vencedor Pedro Sánchez. O sea, es que el problema es que el nivel de radicalización del votante de la izquierda y de la extrema izquierda, para ellos el enemigo es la derecha. O sea, ahora mismo ese votante no ve al enemigo como el coronavirus, la crisis nacional y hay que salvar el país. No, ellos no tienen ese concepto ni de nación, ni de comunidad, ni nada por el estilo. Para ellos el enemigo es la extrema derecha. La extrema derecha que se está inventando, fíjate lo que te digo, me voy a meter en la mente de un votante. La extrema derecha que se está inventando todas las mentiras del coronavirus a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Y además quiere utilizar el coronavirus para llegar al poder y echar a la izquierda porque son antidemocráticos. Así piensa el votante del Partido Socialista y de Podemos, desgraciadamente. Vamos a publicidad, volvemos. ¿Se creían ustedes que lo de los test fakes era una cosa que había ocurrido y punto? No, no, no. En Madrid, uno de los envíos que han realizado por parte del Gobierno de España, mascarillas fake. Tenían que ser de un modelo, de los de protección, con su filtro, con todo, tal. No, no, pues las baratujis. Eso sí, dentro de unas cajas donde ponían que eran las FFP2. Bueno, pues así estamos, más fakes. Vamos a publicidad, volvemos y se lo contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá?
Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 29 41 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En www.prestamos-mediomadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-mediomadrid.com y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en www.prestamos-mediomadrid.com y solo si te identificas como seguidor de Los Intocables obtendrás un descuento del 50% sobre los intereses. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.
momentos vamos a hablar con Miguel Barrachina del Partido Popular. Él tiene conocimiento de cómo está la situación en la Comunidad Valenciana. Lo digo por esa comparativa maravillosa, porque se han lanzado toda la gente de izquierdas a criticar IFEMA. Y dices, a ver cómo marchan los hospitales, por cierto, luego les hablaremos de IFEMA, porque la verdad que está funcionando de maravilla, pero dicen, a ver cómo están los hospitales en las comunidades autónomas del PSOE. Ah, que no están. Que se les sigue esperando. No sé si ahora ya por fin en la Comunidad Valenciana, ahora nos lo va a contar Barrachina, por fin están ya a pleno rendimiento los 3 que prometió Chimo Puig. En un momentín vamos con eso, pero déjenme que les dé un consejo hablándoles de Calm Plus. Bueno, en estos días nos encontramos en nuestros domicilios inmersos en muchas tareas de teletrabajo, de atender a los niños, que si los deberes, las labores caseras, la compra, bueno, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso, hoy les presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como la L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y a mejorar el estado de ánimo. Relájense y encuentren Calm Plus en su tienda habitual y en parafarmacias Mundo Natural, aunque nosotros les recomendamos que en estos días, estando la cosa como está, se queden en casa y lo adquieran directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédense en casa con Calm Plus de Mundo Natural. Bueno, quiero que veamos el último timo. Bueno, el gobierno ha sido timado con esos test. Resulta que llegan, tienen un ratio de eficacia bajísimo, no se pueden poner en marcha porque no te identifican realmente quién tiene, quién no lo tiene, quién es foco de contagio con el coronavirus. Bueno, decimos, ¿se habrá acabado? No, no se había acabado. Resulta que luego, después de esos 9.000, descubrimos que había muchos otros ya comprados y cargados. Pero es que además, en uno de los últimos envíos, quiero que vean esta noticia, envío realizado a la Comunidad de Madrid, llegan las cajas, ahora vamos a verlas, se abren las cajas y ¡oh! Resulta que el gobierno de Pedro Sánchez ha enviado 60.000 mascarillas chinas, también fake. Las ha enviado a la Comunidad de Madrid y resulta que lo que les habían dicho era que eran FFP2 y en vez de la FFP2 la que ha llegado es la quirúrgica, la más bajita. Claro, esto tiene un pequeño problema. La quirúrgica vale para que tú no contagies, pero no vale para no ser contagiado. Es decir, no tiene nada que ver. Nada que ver. Bueno, pues ahí tienen, en las cajas ponía, como pueden ver ahí, FFP2, cuando se abren las que ven ahí, las quirúrgicas. O sea, enviado por el gobierno de España. Y dices, ¿pero qué están haciendo? ¿Pero qué les pasa? O sea, no sé, o sea, evidentemente no lo van a hacer mal adrede, pero por amor de Dios, o sea, ¿cuándo hemos llegado a hacer estas compras? ¿No tenían ustedes certificados los proveedores? ¿No tenían, no sé, acuerdos previos? ¿No han podido tirar de gente que supiera lo que hacían? ¿No ustedes? Nada. Fake por todos los lados. Una muestra previa de lo que van a comprar. Es desesperante, yo de verdad que es desesperante. Ahora, luego verles cargar contra un hospital como IFEMA, dice, pero ¿cómo podéis criticar lo que está funcionando? Vosotros que sois los reyes del fake. Pero es que el sistema de compras del gobierno de España parece Bazar J, parece las tiendas de bromas. De todas formas, Carlos, tú piensas que para ocultar un desastre de estas características, lo que tienes que quitar es que no se hable de este desastre y poner el foco en los problemas o en el detalle de los demás. Porque es que si esto hubiera pasado con el Partido Popular, lo hemos hablado en su momento, ahora mismo estamos en una guerra civil. Directamente, esta gente hubieran roto el confinamiento, hubieran hecho manifestaciones. Acordamos el 11M cómo en cuestión de 3 días, cómo se movilizaron el Agipro, que hicieron esta gente, cómo todas las calles estaban con grafitis de PP asesino, etcétera, bueno, etcétera. De ahí viene la frase, no merecemos un gobierno que nos mienta, de Rubalcaba. Pues anda que el de ahora... En 3 días tumbaron a un gobierno. O sea, si hubiera pasado esto con el Partido Popular, estábamos en pleno conflicto civil directamente, con manifestaciones en las calles, altercados y con los antidisturbios defendiéndose como puedan. Esa es la situación. Vemos ahora mismo lo de los test, lo de las mascarillas. Es que las mascarillas, son los test, son los respiradores, es todo, es un desastre sobre otro. Lo de los respiradores es tétrico. Y la pregunta es, ¿quién ha comprado estas mascarillas y quién se ha llevado las comisiones? Igual, ¿quién ha comprado esos test y quién se lleva las comisiones? Porque esta gente, en periodos de precariedad para España, ya lo hicieron durante la Guerra Civil, mientras ellos robaban, a los ciudadanos o al pueblo siempre le traían los desastres o las migajas. Mientras ellos se llevaban el dinero,
pues en este caso alguien se está llevando el dinero y en vez de dar un servicio al ciudadano, que son mascarillas en condiciones, pues está dando estas mascarillas que no sirven para nada. Quiero que veamos un vídeo, y te lo dejo comentar, Cristiano, te doy la palabra inmediatamente, un vídeo de IFEMA. IFEMA ha sido estigmatizado por la izquierda diciendo que nada funcionaba, que aquello era un desastre, que era el caos, eso dijeron. Bueno, mientras ellos estaban diciendo eso, el representante de la Organización Mundial de la Salud estaba felicitando a España por el mismo IFEMA, el mismo que para la izquierda era malísimo. La Organización Mundial de la Salud, que nos advirtió a tiempo de la que venía y nos podría haber evitado un montón de muertes, felicitaba a la Comunidad de Madrid y felicitaba a toda la población, que es lo importante, diciendo: tienen ustedes una maravilla, esto está funcionando de maravilla, esto sí que salva vidas. Bueno, ese hospital que la izquierda dice que es un caos, es este, fíjense. Bueno, pues no solamente no es un caos, sino que los sanitarios que están allí, la organización, sacan fuerzas, además para animar. Es decir, no solamente están haciendo una labor de recomposición de la salud, no solamente están ayudando a salvar vidas, es que están organizados de tal manera que incluso acaban haciendo este tipo de cuestiones para animar a la gente, que es muy necesario. Bueno, pues esto es lo que criticaba la izquierda. Ustedes, ahora vamos a hablar con Miguel Barrachina, a ver cómo están esos 3 famosos hospitales en la Comunidad Valenciana. Bueno, lo que estamos viendo es que se están viviendo momentos muy emocionantes en los diferentes hospitales, en diferentes centros de salud, vamos, en la policía, todos están entregados a los enfermos, a los que más están sufriendo, y hay imágenes como esta que hemos visto de IFEMA que nos da un poco de esperanza, porque vemos que pese a todo, y lo comentábamos anteriormente, pese a los grandes escándalos de test fallidos, de compras conjuntas que no funcionan bien, hablábamos ahora del ejemplo de las mascarillas, hay cosas que no logramos entender, pero nuestros sanitarios siguen ahí dando la batalla. Yo, por ejemplo, no entiendo cómo todavía algo que es muy fácil, que es un criterio para transmitir a la población sobre el uso de las mascarillas, no se haya conseguido transmitir de forma clara a la sociedad española. Porque además ves, y entonces uno intenta investigar y dice, bueno, la OMS destaca mucho que genera una falsa sensación de seguridad. La Agencia Europea para la Prevención dice que si estás infectado, por supuesto, tienes que llevarla. Y el Gobierno de España ha lanzado diferentes mensajes. Y era algo tan sencillo, porque aquí ya no depende más de factores, no depende de hacer una compra en el exterior, no depende de si te timan o no te dejan de timar, depende solo de fijar un criterio de recomendación hacia la sociedad. ¿Tienen o no tienen que usar mascarillas los ciudadanos cuando salen a la calle? ¿Tienen o no tienen que usarla para ir al trabajo? Y todo eso, la verdad, me sorprende, pero vamos, que brindo por los trabajadores de IFEMA por estar ahí dando el callo y animando a los enfermos que lo están pasando mal. Miguel Barrachina, ¿cómo está usted? Pues feliz de escucharte y de ver que todavía hay una ventana de libertad en España, gente que resiste y además sana. Sí, no, totalmente. Para volver a levantar este país. Bueno, aquí ya sabes que si buscas libertad la vas a tener. Aquí, bueno, pues sí. Vamos, intentarán tumbarnos. De hecho, yo tengo la mosca detrás, delante, en medio de la oreja, por todos los lados, con esa tumbada que nos han hecho el canal de YouTube. Pero bueno, somos peleones, somos resistentes, nos tumban uno, restablecemos otro, volvemos a salir, nos quitan una marca, salimos por otro lado. Seguro que ellos nos comparan con las cucarachas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No. Miguel, te lo pregunto abiertamente, por fin están ya los 3 hospitales de esa gente, Partido Socialista, Chimo Puig, que se han dedicado sistemáticamente a criticar el hospital de IFEMA, con felicitaciones por todas partes de la Organización Mundial de la Salud, y yo llevo contando los días a ver si de una vez conseguimos que esos 3 hospitales de Chimo Puig estén en funcionamiento pleno. ¿Ya están en pleno funcionamiento? No, que va, vamos, y alguno de ellos ni lo veremos hasta que no concluya esta situación de crisis. El anuncio, Chimo Puig se vino arriba y anunció 3 hospitales de campaña, y de campaña, como bien sabes mucho, todos los días tenemos campaña, pero hospitales ninguno de los 3. Se dijo que se iban a construir en 15 días, esto fue una rueda de prensa que dio Chimo Puig el 19 de marzo, San José, por tanto debían estar concluidos el día 3 de abril, naturalmente no lo están. Ni esos 3, que además no son 3 hospitales de campaña, son 3 chapuzas, es decir, no hay previstos aseos y, por ejemplo, quien está Perdón, Miguel, que no tienen baños.
No tienen baños. ¿Y qué hacen los sanitarios? Uno de los muchos errores de esos 9 millones de euros es que no hay baño, así como efectivamente IFEMA, que se construyó en 18 horas, tiene, además de los baños de IFEMA, módulos específicos de baño. Aquí lo que se prevé es que que uno haga sus necesidades en la cuña, lo que tu madre y la mía llamarían el típico orinal, lo cual con una epidemia que uno de los síntomas es la descomposición, claro, esto es insoportable, es decir, es un error mayúsculo por el cual la Comunidad Valenciana va a derrochar otros 9 millones de euros. Oye, que comparado con los 55 millones que se gastan cada año en la televisión invisible de Apunt, para Ximo Puig no debe ser casi nada, pero claro, es enormemente hiriente. Y que además de los vicios de construcción, se anunciaron 3 hospitales de campaña con 1.100 plazas y el último dato es que solamente iban a haber 820. Lo que pasa es que, Miguel, fíjate que ya a mí los hospitales de campaña electoral, o sea, al margen de por lo obvio, que es la tomadura de pelo, me fastidian por otra cosa, que yo pienso que es lo que le debería fastidiar a Ximo Puig. Si esos hospitales de campaña que son urgentes y necesarios, extremadamente necesarios, no están, el pequeño problema que tenemos es que en España vamos a 600, 700 muertes por día. Si ya llevamos 10 días de retraso, evidentemente no todo corresponde a las cifras de la Comunidad Valenciana, no sé qué parte corresponderá, pero si le damos 60, 70, me da lo mismo, víctimas mortales, es que resulta que por 10 ya son 600, ya son 700. O sea, ya, aparte de la tomadura de pelo de los hospitales de campaña electoral, es que este señor a lo mejor debería pensar que las cosas que hace, o mejor dicho, las que no hace, porque lo de hacer se le da bien, lo de dar subvenciones a las empresas de su hermano, eso se le da de maravilla. Ahora, lo que no hace cuesta vidas. En estos momentos está costando vidas. Que no haya una atención hospitalaria adecuada cuesta vidas. Sí, lo más doloroso de eso, hoy llevaba Carlos la denuncia, el diario decano de la comunidad, el diario Las Provincias, que solo el 0,7% de los valencianos va a tener test. Claro, es decir, el 0,7 es lo que dábamos antes al tercer mundo, que es lo que le llega a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y, por tanto, claro, sin hacer test, la Comunidad Valenciana efectivamente aparenta que solo tiene 9.000 enfermos y 830 fallecidos, pero la pura realidad es que el número de fallecidos multiplica y el número de infectados probablemente sea 10 veces superior. Es todo una omertá, una ley del silencio que incluso a los propios sanitarios, que son los héroes que están salvando la situación, y la cabeza de Ximo Puig, se les pidió por escrito con 2 circulares que no hiciesen público ni en sus redes sociales, que ya estamos viendo el intento de control, ni tampoco por WhatsApp, es decir, en sus WhatsApp privados, que no contasen lo que veían nuestros héroes vestidos con bolsa de basura todavía en la Comunidad Valenciana. Por tanto, y desgraciadamente, esto se va a alargar. En lugar de un pico, nos estamos encontrando con una meseta inacabable. Miguel, yo sé que soy un iluso y no dejo de preguntarme todos los días por qué en el ámbito de la derecha, por si alguno se lleva una novedad, llevo militando en ella desde que nací, no un poquito antes no, porque no había nacido. Somos críticos, es decir, cuando los nuestros fallan, evidentemente exigimos que se cumplan las cosas, somos críticos, yo lo fui en época de Mariano Rajoy. Yo no llego a entender cuando les fallan a su propia gente qué es lo que pasa entre esos votantes de los colectivos de izquierda. Yo no sé si allí se están movilizando, yo no sé si aquí se están movilizando. Desde luego, si cogemos las encuestas oficiales, parece que no, que están encantados con este tipo de gestión. No lo sé. ¿Tú notas allí en la Comunidad Valenciana que la gente, los votantes suyos, empiezan a decir, oiga, ¿dónde están los hospitales? Oiga, un hospital sin baños, en su casa no hay baños? No sé, ¿alguien empieza a tener un ámbito crítico con lo que está ocurriendo? Bueno, el nivel de disciplina de la izquierda en este país es extraordinario, sobre todo cuando quien te dirige es una persona con la crudeza y la habilidad mediática de Sánchez, ¿no? Capaz de comprar todos los medios de comunicación que le resultaban hostiles. Y en la Comunidad Valenciana tiene su caldo de cultivo. Yo vivo en la provincia de Castellón, donde la tele de los hermanos de Puig irregularmente pues se han llevado más de 1 millón de euros, pero es que han pagado por entrevistas en el exterior y por un reportaje de la cadena SER pagaron 240.000 euros, ¿no? Un señor que cuando pide asesoramiento viene un autobús, es decir, 25 asesores tiene personalmente Ximo Puig y 118. Miguel, te voy a soltar una maldad, viendo el nivel no me extraña, la verdad.
Sí, bueno, pero ¿de qué nos ha servido, no? Pues es verdad que tan solo cuando les afecta directamente, y es verdad que hay muchísimas familias valencianas con afección, con muertos directos y a los cuales se les viene negando un test que serviría, primero, para contar la verdad, segundo, para prevenir enfermedades y tercero, para levantar la economía, porque este territorio no tiene un problema de falta de liquidez, tiene un problema de falta de test. Si hubiesen test, nuestros agricultores podrían ir varios en el coche a recoger su naranja. Si hubiesen test, se podrían reabrir los talleres de coches, pero claro, no lo hay, ni lo va a haber, porque ese deseo de ocultar, primero negar y segundo minimizar, supera su deseo de la recuperación económica y sanitaria de nuestro Miguel, país, que lo conseguiremos, pero te tengo que dejar ya, que nos hemos ido de tiempo. Oye, muchísimas gracias por contárnoslo y vamos conectando contigo y nos vas contando cómo evoluciona. Digo, a ver si conseguimos que los 3 hospitales de campaña, en vez de ser de campaña electoral, lo sean antes de que acabe esta historia, porque al paso al que va Chimo Puig, pues vete a saber. Sí, bueno, ni esos 3 ni el cuarto que anunciaron en la antigua FE, y lleva ya 25 días de retraso, ¿no? Bueno, Miguel, mucho ánimo, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, de verdad, nos volvemos a sumar a ese mensaje que lanzaba Jesús Ángel. Muchísimo ánimo, un abrazo enorme, nuestras condolencias a todas las familias que en estos momentos, por desgracia, están sumando víctimas mortales. Aguanten, aguantaremos y aguanten con crítica. Nos tenemos que marchar, ya saben, durante toda la semana programas críticos. Hasta, en este caso, hasta el domingo a las 10, ya saben, a levantar España. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.